Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, en este nuevo vídeo. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida, y si ya son parte de nuestra comunidad, qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me ha dado mucho que pensar, y creo que a ustedes también les va a interesar. El título ya les dio una pista: Ande revela por qué no se casó, ¿su madurez tiene la culpa? Vamos a desgranar esta historia, analizar las posibles razones detrás de sus decisiones, y reflexionar sobre lo que esto nos dice a nosotros sobre el amor, el matrimonio y el crecimiento personal. Ya saben, como siempre, me encanta que interactuemos. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Dicho esto, vamos directo al grano con este tema tan fascinante. Bueno, como les adelantaba, el foco de hoy es Ande y más específicamente sus razones para no haberse casado aún. Han sido muchos los rumores, las especulaciones, y ahora parece que ella misma ha empezado a abrirse un poco sobre el tema. Y no es solo un detalle menor, porque cuando hablamos de figuras públicas, especialmente en el mundo del espectáculo, sus decisiones personales, sobre todo las de este calibre, suelen generar un gran revuelo. Imagínense una mujer exitosa, con una carrera en ascenso, que parece tenerlo todo, y aún así, el matrimonio, esa institución que para muchos es el culmen de una relación, sigue sin ser una realidad en su vida. Y la pregunta que salta a la vista, la que todos nos hacemos y la que da título a nuestro vídeo, es si su madurez tiene algo que ver en esto. Vamos a poner un poco de contexto. Hande Erçel es una actriz turca que ha ganado una popularidad inmensa, no solo en su país, sino a nivel internacional. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono para muchos. Hemos visto su evolución en la pantalla, hemos seguido sus relaciones, y siempre ha habido un interés particular en su vida personal, especialmente en lo referente a sus vínculos sentimentales y si estos la llevarían, eventualmente, al altar. Y es que en una sociedad donde a menudo se pone un gran énfasis en el matrimonio como un paso natural y esperado en la vida adulta, especialmente para las mujeres, la decisión de postergarlo o incluso de no considerarlo puede ser vista con sorpresa, y a veces con cierto juicio. Ahora, cuando hablamos de madurez, ¿a qué nos referimos exactamente? No se trata solo de la edad cronológica, ¿verdad? La madurez es un concepto mucho más complejo. Implica crecimiento personal, autoconocimiento, la capacidad de tomar decisiones informadas, de entender las propias necesidades y deseos, y de priorizar lo que es realmente importante en la vida. Una persona madura no se deja llevar por las presiones externas, ni por las expectativas sociales. Busca la autenticidad y la coherencia con sus propios valores. Y si Ande, con toda su experiencia vital y profesional, ha llegado a una etapa en la que el matrimonio no se siente como la opción correcta para ella en este momento, o quizás nunca, eso podría indicar un nivel de madurez y autoconciencia muy elevado. Piensen en esto. Muchas veces las decisiones importantes en la vida, como casarse, se toman bajo la influencia de factores externos. La presión familiar, la idea de que ya es hora, el deseo de cumplir con un rol social esperado. Una persona inmadura podría ceder a estas presiones sin cuestionarlas, sin realmente reflexionar si eso es lo que ella quiere. En cambio, una persona madura se detiene, evalúa, se pregunta, ¿qué significa el matrimonio para mí? ¿Es esto lo que busco en este momento de mi vida? ¿Estoy con la persona adecuada para dar este paso? Y más importante aún, ¿estoy yo preparada para este compromiso? Las revelaciones de Ande, aunque aún no se conocen todos los detalles, parecen apuntar a una reflexión profunda sobre sus prioridades. Quizás ha descubierto que el matrimonio, tal como se entiende tradicionalmente, no se alinea con su visión del futuro, o con la forma en que concibe las relaciones duraderas. O tal vez simplemente ha encontrado que su felicidad y plenitud no dependen de tener un anillo en el dedo. Esto es algo súper poderoso de entender. Vivimos en una época donde las estructuras sociales están cambiando, donde las mujeres, en particular, están redefiniendo lo que significa tener una vida plena y exitosa. Y el matrimonio es solo una de las muchas facetas de esa vida. Podríamos pensar que para una figura pública como Ande, la vida personal está constantemente bajo escrutinio. Cada relación es analizada, cada paso es comentado. Imagínense el peso de esas expectativas.
Si además de lidiar con su carrera, con la fama, tiene que estar constantemente respondiendo a preguntas sobre cuándo se va a casar, sobre su vida amorosa, es una presión adicional inmensa. Su madurez, en este sentido, podría manifestarse en su capacidad de filtrar todo ese ruido externo y tomar decisiones basadas en su propia convicción. Además, la madurez también implica una mayor comprensión de uno mismo. Saber qué te hace feliz, cuáles son tus metas y qué tipo de relaciones te nutren. Si Ande se ha dado cuenta de que en este momento de su vida, su energía y su enfoque están en su carrera, en su crecimiento personal, en sus proyectos, y que un matrimonio, con las responsabilidades y compromisos que conlleva, podría distraerla o no alinearse con sus ambiciones actuales, eso es una señal de profunda autoconciencia. Pensemos en las relaciones. No todas las relaciones, por muy sólidas que parezcan, están destinadas al matrimonio. Y eso está perfectamente bien. El matrimonio es un compromiso enorme, un contrato social y legal que implica una dedicación y una estructura específica. Algunas personas encuentran que sus relaciones más profundas y significativas se dan fuera de esa estructura. Y si Ande ha llegado a esa conclusión, no es una señal de fracaso, sino de un entendimiento maduro de lo que funcionan para ella. A veces las personas se casan porque creen que es lo correcto, o porque temen quedarse solas, o porque sienten que el tiempo se les acaba. Estos son miedos, no bases sólidas para un compromiso de por vida. La madurez, en cambio, nos permite enfrentar esos miedos, entenderlos, y tomar decisiones desde un lugar de fortaleza y autovaloración. Si Ande se siente fuerte y realizada en su vida actual, sin la necesidad de casarse para validarse, eso es un reflejo de una madurez emocional y psicológica impresionante. También es importante considerar el contexto cultural. En muchas culturas el matrimonio sigue siendo visto como un rito de paso fundamental, y las mujeres, en particular, son a menudo presionadas a cumplir con esta expectativa. Si Ande proviene de una cultura donde estas expectativas son muy fuertes, su decisión de no casarse, y de hablar abiertamente sobre ello, podría ser un acto de valentía y de independencia. Es decir, está desafiando de alguna manera las normas establecidas, mostrando que hay otras formas de vivir y de ser feliz. Podríamos preguntarnos, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Es una decisión permanente? ¿Es algo que podría cambiar? La belleza de la madurez es que nos permite ser flexibles. No es una receta rígida, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Quizás en el futuro Ande encuentre a alguien con quien sí quiera casarse, o quizás no. Lo importante es que sus decisiones estén basadas en lo que es genuino para ella en ese momento. Y si su madurez la ha llevado a esta reflexión, a esta claridad, entonces deberíamos verla como un signo de fortaleza y no de debilidad. Piensen en la presión que sufren muchas mujeres para casarse jóvenes, para tener hijos, para conformarse a un molde. Ande, al hablar de esto, está abriendo un espacio para la conversación, para que otras personas, especialmente otras mujeres, se sientan validadas en sus propias decisiones. Está diciendo, no tienes que casarte si no quieres. No tienes que seguir un guión preescrito. Tu felicidad es lo que importa. Y eso en sí mismo es un mensaje increíblemente poderoso y maduro. Ahora, también es crucial recordar que no conocemos todos los detalles. Las revelaciones pueden ser fragmentarias y la interpretación que hacemos nosotros como público puede estar influenciada por nuestras propias creencias y expectativas sobre el matrimonio y la vida. Pero si tomamos sus palabras al pie de la letra, y si su enfoque está en su crecimiento personal, en su carrera, y en relaciones que la nutren sin necesidad de formalidades, entonces su madurez es, sin duda, un factor clave. La madurez nos enseña a valorar las cosas por lo que realmente son, no por lo que la sociedad nos dice que deberían ser. Nos enseña a escuchar nuestra propia voz interior, a confiar en nuestro instinto, y a tomar decisiones que nos lleven hacia la autenticidad. Y si Ande ha alcanzado ese nivel de entendimiento, entonces su decisión de no casarse, o de no haberlo hecho aún, es un testimonio de su desarrollo personal y de su fortaleza. En resumen, si Ande revela por qué no se ha casado y apunta a su madurez como un factor principal, lo que estamos viendo es la evolución de una persona que ha aprendido a priorizar su propio bienestar, su crecimiento y sus objetivos. No se trata de rechazar el matrimonio en sí, sino de entender que no es el único camino hacia la felicidad, y que las decisiones importantes deben ser tomadas desde un lugar de autoconocimiento y convicción. Su madurez le permite discernir qué es lo mejor para ella en este momento de su vida, sin sucumbir a las presiones externas.
Es una señal de que está viviendo su vida en sus propios términos, y eso es algo que sin duda merece ser aplaudido. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de las decisiones de Ande, centrándonos en la idea de que su madurez podría ser la clave. Hemos reflexionado sobre lo que significa crecer, tomar decisiones personales y vivir una vida auténtica, independientemente de las expectativas sociales. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la madurez juega un papel tan importante en estas decisiones? ¿Tienen ustedes alguna experiencia similar o conocen a alguien que haya pasado por algo parecido? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha resultado interesante o inspirador, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que podría interesarle. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.